Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Carlos Nandayapa y en este video revisaremos el análisis de actor. Una de las primeras etapas en lo que es el diseño de políticas públicas, vamos a ver que corresponde precisamente al análisis de actores. En este video lo que nosotros estaremos revisando es precisamente este tema que a veces queda soslayado, pero que es un tema central. Son dos los objetivos que perseguiremos en esta sesión. El primero corresponde básicamente a analizar la importancia que tiene precisamente en la formulación de políticas públicas la identificación de actores. El segundo objetivo, revisaremos algunas herramientas analíticas para precisamente identificar estos actores cuya participación directa e indirecta puede incidir de manera decisiva para que una intervención tenga o no éxito. Un primer punto es precisamente entender qué es un actor, ya que, como veremos, hay distintos tipos de actores y va a ser muy importante poder tener esa clasificación. Por lo tanto, ¿qué es un actor? Un actor es cualquier ente público, privado, organización con fines o sin fines de lucro, o persona que tiene un interés directo o indirecto en el proceso de planificación, ejecución de una política pública. Un aspecto que debemos entender es precisamente la importancia de los actores involucrados alrededor precisamente de una intervención. El análisis de actores en estas metodologías de diseño de políticas públicas son las primeras etapas y que corresponde básicamente al análisis de la situación actual. El objetivo es analizar y mapear los actores que se pueden movilizar por efecto de intereses directos o indirectos alrededor de una determinada intervención. Es un dato que a toda acción pública corresponderá una reacción. Pero a diferencia de la física, en política pública es necesario anticipar el grado de intensidad y dirección de la reacción. Aspectos a considerar de manera importante es que en toda decisión pública, como es el diseño de una intervención, hay un espectro de instituciones, grupos y personas que van a tener demandas, intereses y capacidades políticas y económicas diferenciadas. El punto crítico es que a partir de estas características se pueden detonar alianzas o conflictos. Asimismo, no todos los actores detentarán las mismas capacidades para incidir en la agenda de las políticas públicas. Por lo tanto, es necesario identificarlos y analizar su preferencia e incidencia. Vamos a ver que a pesar de que existen distintos tipos de actores con distintas motivaciones, con distintos intereses, hay ciertos comportamientos usuales que vale la pena que nosotros como funcionarios locales tengamos siempre presentes. Estos comportamientos usuales es 1. En torno a las políticas públicas vamos a encontrar siempre un conjunto de sujetos, grupos e instituciones que tienen como objetivo influir de acuerdo a sus intereses. 2. Los actores adoptan estrategias para maximizar sus intereses. 3. Los actores pueden manifestar intereses contrapuestos entre sí o comunes. Este punto en particular es clave, porque finalmente usted como funcionario público local debe precisamente anticipar estos puntos, porque de aquí se pueden presentar alianzas o conflictos. Alianzas o conflictos que pueden precisamente poner en entredicho la viabilidad de una intervención de política pública. Número 4.
Las formas con las que ciertos actores formulan sus demandas no siempre explicitan claramente cuál es el interés real que persiguen con su acción. Esto es precisamente como en un juego. En un juego hay intereses y esos intereses hay en la vida real suelen ocultarse. Por lo tanto, hay que tener presente ese tema. 5. Los actores observan recursos diferenciados, por lo tanto, cuentan con capacidad de incidencia desigual. Un aspecto, por lo tanto, fundamental es precisamente identificar esas diferencias. 6. A mayor actividad alrededor de una intervención, lo que vamos a observar normalmente es que hay un aumento del accionar de otros grupos interesados. Esto es un elemento que también debemos nosotros considerar. Vamos a ver que hay una serie de herramientas precisamente para el análisis de actores. Y vamos nosotros precisamente a observar que una de ellas es precisamente el mapeo de actores. El mapeo de actores, ¿qué es lo que nos va a permitir? Bueno, el mapeo de actores lo que nos va a brindar es una visión global de las personas y organizaciones susceptibles de tener influencia sobre las actividades planificadas de la intervención. Por lo tanto, hay que definir los actores involucrados relevantes e identificar diferentes tipos, así como sus interrelaciones. El beneficio de este tipo de herramientas, que es el mapeo, básicamente va a depender de poder prospectar conclusiones elementales sobre las alianzas, así como los desequilibrios de poderes y los conflictos potenciales entre los distintos actores y grupos. También va a observar como un beneficio este tipo de herramientas es realizar los primeros supuestos sobre la influencia de ciertos actores sobre la cooperación. Si usted empieza a dar cuenta de esto, es como si usted empezara a dibujar precisamente sobre un tablero de ajedrez las posiciones, las fichas sobre las cuales se definen ciertos grados de intensidad de poder o de menor poder. Otro beneficio es que precisamente permite obtener ciertas indicaciones importantes acerca de los actores sobre los cuales existe falta de información. El mapeo precisamente nos empieza a ayudar a tener datos que en algún punto podrían estar descontextualizados. Cuando los integramos a este tablero, empezamos precisamente a entender cuál es su comportamiento dentro del sistema. Por eso es importante este punto. Del mismo punto nos permite los mapas de actores obtener información fiable que puede utilizarse para la planificación de la intervención. Como podemos darnos cuenta, este tipo de metodologías o herramientas básicamente es un acercamiento sobre el cual nosotros comenzamos, por un lado, a identificar los jugadores y por otro lado empezar a identificar sus perfiles. Identificando sus perfiles también podemos empezar a observar las distintas interrelaciones que entre ellos empiezan a estructurar. Esto, como vamos a ver, es un punto fundamental porque finalmente, dependiendo del tipo de política pública, nosotros podemos observar que hay una mayor facilidad para ciertas intervenciones, su implementación, pero habrá otro tipo de intervenciones cuyo calado, cuyo impacto, cuyas externalidades son sujetas a un importante escrutinio. Y ese escrutinio pasa precisamente por los lentes de los actores que van precisamente a valorar sus intereses de manera diferente. Por lo tanto, el mapeo de actores es una primera herramienta que podemos utilizar para este ejercicio. De una manera extraordinariamente práctica, lo que ustedes están viendo es a modo de una serie de recomendaciones para precisamente comenzar a hacer este mapeo. Primer punto es tener claridad de que podemos nosotros tener tres grandes segmentos: la sociedad civil, sector público, sector privado.
Una recomendación para fines de este mapeo es precisamente cada uno de estos segmentos trazarlos como 3 grandes círculos. Segunda recomendación, cada actor se trazará como círculo en cada uno de estos 3 segmentos, en función de la capacidad de influencia de ese actor. También es recomendable el tamaño del círculo. Otra recomendación bastante práctica es precisamente una identificación de aquellos actores que por su poderío, sus recursos y redes pueden frenar o interrumpir la intervención. Podemos poner una letra V o cualquier otro letra que nos dé cuenta precisamente de que se tratan de actores con una gran capacidad de influencia. Un segundo punto tiene que ver precisamente con el trazo de esas relaciones. Y ese trazo de relaciones es básicamente también una serie de elementos sobre los cuales gráficamente podemos precisamente definir no solo las relaciones, sino las intensidades, convergencias o divergencias entre actores. A modo de ejemplo, podemos señalar que una línea continua común, estas líneas normales van a representar relaciones estrechas a partir de frecuencias de contactos, intercambio de información, coordinación, confianza mutua, intereses equivalentes, etc. Las líneas discontinuas y acompañadas de un signo de interrogación representan relaciones débiles o informales. Las líneas paralelas van a representar lo que son las alianzas y la cooperación establecida por instituciones o grupos de actores. Las flechas van a representar la orientación de las relaciones desequilibradas. Y cuando vemos una flecha cruzada por un rayo, van a representar precisamente relaciones de tensiones entre actores y posibles conflictos. Por último, las líneas marcadas representan relaciones interrumpidas o rotas entre actores. Con esto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer es precisamente este gran círculo representa lo que es nuestro gran mapa. Hay 3 grandes segmentos, que son los que nosotros señalábamos: sociedad civil, sector privado y lo que es el sector público. Decíamos también que precisamente lo que es el tamaño de los círculos va a dar cuenta de la influencia y poder que puede tener. Evidentemente, cada círculo, en función de su perfil, se acomoda ya sea en el segmento de sociedad civil, en el segmento de sector privado o bien en el público. Las líneas continuas precisamente dan cuenta de que existe alguna comunicación, compartir información, compartir intereses o compartir intereses equivalentes. Las líneas discontinuas lo que precisamente observan son relaciones débiles. Y advertíamos que podemos, si es el caso, señalar ciertos actores con una V por el poder que pueden tener de veto. Del mismo modo, las flechas dan precisamente el sentido del desequilibrio. Si ustedes observan precisamente, estas flechas apuntan precisamente a actores que tienen un tamaño de circunferencia desigual. Por lo tanto, ahí estamos precisamente identificando que, pese a estar en segmentos iguales, pudiera ser, tienen precisamente pesos diferenciados y observan estructuras desiguales. Observamos también posibles relaciones de conflicto. Y esas posibles relaciones de conflicto precisamente nos deben alertar
sobre lo que puede estar ahí en un punto ulterior afectando el propio desempeño o la propia implementación de la política pública. Como ustedes pueden ver, precisamente también van a haber ciertas alianzas. Estas líneas paralelas básicamente nos van a señalar alianzas o bien, cuando son líneas interrumpidas, precisamente relaciones fracturadas. Si ustedes dan cuenta, cualquier política pública que ustedes vayan a trabajar podría precisamente en estas etapas iniciales hacer el mapeo de actores de los distintos actores, sujetos, instituciones que pueden estar directa o indirectamente alrededor de esa política pública. Es cierto que en función de la naturaleza de la política pública, este mapeo de actores podrá ser un elemento con mayor o menor cuidado. Pero si ustedes observan, este ejercicio gráfico permite de una manera bastante sencilla entender cómo precisamente se van estructurando intereses, relaciones, y esa estructuración en un sistema es lo que permite identificar ciertos riesgos para la implementación de una política pública. En videos ulteriores veremos que una parte fundamental al momento de diseñar políticas públicas es precisamente los supuestos. Y los supuestos van básicamente sobre aquellos factores exógenos que no podemos nosotros controlar, que como unidad responsable de una política pública no es potestad nuestra, sino que cae fuera. Y por lo tanto, este tipo de mapeos nos permiten precisamente generar esos supuestos realistas sobre los cuales nosotros podemos anticipar o identificar de manera anticipada ciertas acciones de consenso para precisamente lograr que la política pública se implemente. Aquí hay que tomar en cuenta un punto fundamental. Uno es la claridad. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuál es la política pública que estoy planteando? Y evidentemente esa política pública, el asunto en juego puede ser muy grande, de intereses de muchos, o bien pequeña. Segundo es la temporalidad. Los intereses, las relaciones son dinámicas, por lo tanto debe considerarse su vigencia. ¿Cuándo se dibujó este mapa? ¿Es pertinente actualizarlo, sí o no? Las asociaciones, los conflictos van cambiando en el tiempo. Por eso es tan fundamental tener claridad de en qué momento fue tomada esta fotografía, este mapa. El tercer elemento tiene que ver con lo que es la pluralidad, que es tomar en cuenta los diferentes puntos de vista. En la identificación de los actores es importante convocar a ciertos expertos. ¿Quién va a participar precisamente en el mapeo de estos actores? Eso es un elemento fundamental. En el sentido práctico, puede operar una primera identificación de actores a modo de una lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas se empieza precisamente con esos actores a acomodar en cada uno de estos tres segmentos, y a partir de el conocimiento que ustedes como funcionarios del contexto cultural, social, político y económico, ustedes pueden precisamente comenzar a trazar estas relaciones, estas convergencias, estas divergencias. Otra herramienta es precisamente una herramienta que está orientada a definir lo que son los perfiles de los actores. Y como verán, realmente más allá de planteamientos metodológicos complejos, aquí lo que va a privar son recomendaciones bastante utilitarias, bastante prácticas para precisamente hacer esta parte que es el análisis de los actores. Los perfiles de los actores involucrados
es básicamente una caracterización básica. Pero esta caracterización básica va a ayudar precisamente a un mejor entendimiento del contexto donde se insertará la intervención. Como hemos subrayado, esto debe ser de una manera bastante utilitaria, bastante práctica. Por lo tanto, es posible realizar una rápida caracterización mediante una batería que llamemos 4A. 4A porque básicamente es actor, que es ¿cómo se llama el actor? ¿Cuál es su función? Segunda, A, agenda. ¿Cuál es el mandato del actor? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su interés? Tercera, arena. ¿En qué campo los actores accionan? ¿Sector público? ¿Sector privado? Alianzas. ¿Con qué otros actores está aliado el actor? ¿Cómo están conectados? Estas 4 preguntas finalmente nos ayudan en su respuesta a ir precisamente haciendo esta parte de los perfiles. En la medida que podemos hacer el perfil del actor involucrado, es precisamente al contestar estas preguntas y al ir estructurando las respuestas en una matriz como la que ustedes observan. Esto básicamente permite realizar una primera declaración según la importancia relativa de ciertos actores para un programa, una política, una acción. Las alianzas entre actores también comienzan a volverse visibles y comenzamos a tener un indicio de las dinámicas del paisaje del actor involucrado. Si ustedes dan cuenta, esta es una tabla extraordinariamente sencilla, donde la primer columna es precisamente, básicamente, quién, el apellido, la función. 2, la agenda, qué persigue, cuáles son los objetivos estratégicos. 3, ¿en qué campo de acción está? Sociedad civil, público, privado. Y el último, alianzas, relaciones con otros actores según ciertos criterios de relación institucionalizada, una relación formal. B, intercambio regular de informaciones. C, actividades coordinadas. O D, coproducción utilizando recursos conjuntos. El ir llenando este tipo de matrices, como se subraya aquí, va a permitir precisamente volver visibles no solo a los actores, sino precisamente las interrelaciones entre ellos. Otra estrategia bastante utilitaria es lo que tiene que ver con algunas recomendaciones para precisamente identificar el posicionamiento de ciertos actores respecto a los objetivos de la política pública. El posicionamiento de los actores involucrados se va a centrar en los puntos de vista del actor respecto a factores clave de éxito para la intervención. Un primer punto es definir los actores clave en función de su intersección con los siguientes aspectos. 1. Legitimidad. Y que corre básicamente sobre si el actor ha sido elegido o nominado para representar intereses. 2. Recursos. Cuenta con recursos materiales e intangibles para influir en el contexto de la intervención. 3. Red. Dispone de una amplia red de contactos y vínculos sólidos con otros actores, tal que sus colaboraciones signifique integrar y beneficiarse de una red ya existente. Como ustedes pueden ver en el gráfico, precisamente los actores clave son precisamente aquellos en los que se da esta intersección de estos 3 elementos: legitimidad, recursos y redes. Una vez que nosotros tenemos identificados aquellos actores involucrados clave, el segundo punto es básicamente que tengamos definidos aquellos factores de éxito.
Como ustedes ven aquí, esta es una matriz también, una tabla extraordinariamente sencilla. La información se estructura precisamente a través de estas tablas, donde por actor se consigna únicamente de manera cualitativa de mayor a menor afinidad con los diversos factores de éxito. Corresponderá precisamente al responsable de la política pública tener claridad sobre cuáles son estos hitos o estos factores de éxito de la intervención. Si ustedes ven la tabla, lo que nosotros tenemos es para cada fila un actor involucrado clave, que fue precisamente el resultado de esa intersección que nosotros vimos atrás sobre legitimidad, recursos y redes. Teniendo esa intersección, se definen precisamente estos actores clave, tantos n como sean los identificados. Y luego, si ustedes ven la unidad o el área responsable de la política, define cuáles son los factores de éxito según los objetivos de la intervención. En este caso, solo a modo ilustrativo, estamos consignando 3 factores de éxito, 3 factores que deben ocurrir para que precisamente se alcancen los objetivos de la intervención. Y luego, para cada uno de los actores, lo que se va a identificar aquí a partir de una serie de colores, en cada uno de estos 3 factores de éxito, la menor afinidad, doble menos, o la mayor afinidad, doble más. De esta manera nosotros, por ejemplo, para el actor involucrado clave 1, estamos observando que para el factor de éxito 3 hay una fuerte afinidad. Hay una menor fortaleza en el objetivo 2 y en lo que es el objetivo o en el factor de éxito 1 hay una mucho menor afinidad. Si vemos, por ejemplo, el actor involucrado clave 2, lo que nosotros observamos es de nueva cuenta que existe una muy fuerte afinidad para lo que es el factor de éxito 3, una afinidad para lo que es el factor de éxito 1 y una menor afinidad para lo que es el factor de éxito 2. El actor involucrado clave 3 podemos observar que presenta una muy reducida afinidad para lo que es el factor de éxito 1, una poca afinidad para el factor de éxito 3 y una afinidad para el factor de éxito 2. De esta manera, lo que nosotros podemos empezar aquí a identificar es precisamente qué tan sencillo o qué tan difícil va a ser precisamente que estos factores que tengo identificados tienen que ser de éxito, tengan o mucha o poca resistencia. En la medida en que los intereses de estos actores coinciden con los objetivos del programa y tuviéramos todos estos en lo que es esta última columna, estaríamos precisamente en un contexto en donde hay poca resistencia para precisamente que coincidan los intereses y por lo tanto la viabilidad de la política es mayor. Por el contrario, si estuvieran todos cargados en la columna doble menos, pues precisamente ahí lo que nosotros observaríamos es que hay muy poca afinidad y por lo tanto lo que podríamos estar observando es una intervención más a un modo intrusivo, es decir, que no guarda precisamente afinidad con lo que son los intereses de los actores clave. Como ustedes pueden ver, existen diferentes maneras precisamente para ir tratando de dibujar y entender esta configuración de redes propiamente entre los diferentes actores. Un punto también va a ser fundamental es precisamente tener claridad sobre el poder diferenciado que normalmente observan
los actores involucrados. Y para eso vamos a ver lo que es una matriz de interés de poder. La matriz de interés de poder es básicamente un instrumento. ¿Y este instrumento para qué nos va a servir? Nos va a servir para precisamente aclarar el interés de posibles actores en la intervención. Y el poder o la influencia de un actor para hacer avanzar las cosas y para lograr los resultados esperados. O bien lo contrario. Un punto importante es que el poder puede resultar de la base de los recursos propiamente de los actores particulares, desde su posición y legitimidad, o de sus contactos y capacidades para trabajar en red. El interés puede basarse en el mandato oficial de un actor, pero también puede ocurrir y también llegar a pasar de la expectativa de obtener beneficios en el interés de la organización o para un beneficio personal. Es decir, un punto fundamental con los actores es precisamente comprender esas expectativas que se pueden desatar. Es importante considerar que el poder también puede ser utilizado en contra de los intereses legítimos de la intervención y que los verdaderos intereses, a veces escondidos o no declarados de manera natural como parte de una estratagema, pueden ser distintos de los intereses supuestos o declarados oficialmente. Por eso es tan importante que usted, como funcionario local, que cuenta precisamente con esa sensibilidad del contexto social, cultural, político, económico, tenga precisamente alerta para precisamente identificar este tipo de estrategias donde el interés queda subyacente. Una manera para precisamente jugar con estas matrices de interés de poder es básicamente en un cuadrante generar cuatro cuadrantes. Cuatro cuadrantes que nos permiten precisamente clasificar y estructurar los actores en función de su poder, influencia, como de los intereses. Si ustedes ven este cuadrante, este esquema, los actores en el cuadrante A lo que están observando es que tienen un alto poder y tienen muchos intereses. Por lo tanto, es un punto que hay que prestar debida atención. Los actores en el cuadrante B, si bien tienen intereses bajos, tienen también un alto poder. Y precisamente a ese alto poder pueden mostrar una actitud poco favorable hacia la intervención de política pública que se esté procurando implementar. Y por lo tanto, a estos actores hay que tenerlos siempre bien informados a fin de que no se sientan descuidados o que por información incompleta tomen posturas contrarias a los beneficios que se están pensando a través de la intervención. Los actores en el cuadrante C aparentemente pueden parecer poco relevantes, porque básicamente tienen poco interés y poco poder, pero no hay que confundir y hay que estar atentos porque precisamente tal vez solamente son prudentes en los intereses manifiestos, bajos, pero podrían precisamente cambiar de opinión. Por eso, si ustedes recuerdan en las láminas atrás, un tema muy importante es que una política que genera revuelo sobre un grupo que va contaminando a otros, va generando un entorno de intereses mayores. Del mismo modo, el tema aquí es que la información completa o incompleta puede ser utilizado por estos agentes para tomar sus decisiones. Por eso un punto fundamental es precisamente cómo se comunica y cómo se difunde la información de la intervención. Los actores en el cuadrante D van a ser importantes porque
tienen intereses altos alrededor de la intervención y si bien no cuentan con poder, normalmente son los que cuentan con una pericia técnica y que dirigen precisamente la cooperación alrededor de una política pública. Si ustedes ven precisamente estos mapeos, es básicamente un ejercicio a través del cual se va estructurando y se va estructurando en función de ciertos ejes analíticos. La incorporación de estos ejes analíticos, poder, influencia e intereses es lo que nos ayuda precisamente a hacer esta segmentación analítica sobre la cual podemos comprender qué actores, por ejemplo, el actor 4 que estamos viendo aquí, tiene mucho poder, pocos intereses, pero precisamente lo que queremos que este actor 4 no vaya a utilizar su poder contra los intereses de la política pública. Por lo tanto, mantenerlo informado es un elemento fundamental. Y por otro lado, tampoco, en la antípoda, tampoco podemos trivializar al actor 1. Si bien no observa poder, al menos en un primer momento, se observa intereses fuertes y comunes con la política pública. Y normalmente, en este tipo de actores tipo 1, normalmente lo que observamos es que hay una mayor multiplicidad de actores. Y si esa multiplicidad de actores se aglutina, puede ser una fuerza bastante provechosa para que la intervención logre su cometido. Como vieron en esta lección, la identificación de actores es una tarea fundamental para contribuir al éxito de la intervención de política pública. El mapeo de actores, con sus redes e intensidades y sentidos diferenciados alrededor de una intervención, son aspectos que deben anticiparse y, en su caso, mitigarse cuando se identifiquen relaciones conflictivas. Un tercer elemento fundamental es que actualmente la participación ciudadana en las tareas decisivas en políticas públicas es un rasgo de las democracias contemporáneas que debe fortalecerse, no inhibirse, y por lo tanto la comunicación es un elemento toral. Construir consensos con la sociedad civil y otros actores públicos y privados resulta crucial para que el contexto donde se insertará la intervención cuente con condiciones favorables de implementación, aspecto central para la eficiencia de los recursos. Como ven, existen diferentes herramientas para el análisis de actores. Cada una ofrece un valioso acercamiento, pero se recomienda siempre su uso basado en la experiencia del funcionario local sobre el contexto social, político, cultural y económico en que se implementará la política pública. Finalmente, vale la pena subrayar que dependiendo de la naturaleza de la intervención de política pública, ese mapeo de actores puede transitar a partir de una serie mucho más fácil o mucho más difícil. Políticas como aquellas basadas en transferencias condicionadas a hogares suelen encontrar menores resistencias, pero políticas dirigidas al desarrollo de infraestructura o políticas federales con un claro impacto regional, como podrían ser estas intervenciones en el corredor transísmico, son políticas de alto calado y por lo tanto, al tener un alto calado y un alto impacto, suscitan discusiones, suscitan movimientos de grupos. Y por lo tanto, esos movimientos de grupos deben anticiparse, deben preverse aquellos a favor y deben anticiparse aquellos en contra. La comunicación va a ser base precisamente para poder construir consensos. Si ustedes perciben precisamente estas recomendaciones, básicamente son eso, recomendaciones, porque no podemos hablar de una técnica que es infalible, porque finalmente aquí lo que se va a observar es que también en la política pública se va a requerir gestión.
gestión política, precisamente para sumar voluntades y construir consensos. Por eso es tan importante el análisis de actores, porque el análisis de actores es lo que nos permite precisamente anticipar cómo van a jugar los distintos actores alrededor de esa intervención, tal que podamos anticipar ciertas acciones de mitigación o bien precisamente de construcción de entendimiento para lograr la implementación de nuestra política pública. Finalmente, no olvide contactarnos en el correo electrónico para cualquier duda o comentario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta el próximo video.